Esta mañana pues nos toca el atributo de la espiritualidad. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 24. Y bueno, este versículo es bastante conocido por todos nosotros y dice pues es, algo muy importante que nosotros como ya conocemos. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hemos estado viendo todas estas semanas los atributos incomunicables del Señor. Y ahora ya nos toca estudiar los atributos comunicables, que son los que Dios pues comunica, comparte con nosotros y que además tenemos cierto grado de ellos. Y al hablar de la espiritualidad esta mañana, vamos a ver como primer punto que Dios no tiene cuerpo material, ¿no? Y quizás muchos se han hecho la pregunta y siguen haciéndose, o nos hemos hecho también nosotros, decir, ¿de qué está hecho Dios? ¿Es de su cuerpo es de carne y hueso como el nuestro? ¿Está hecho de otra materia? ¿O es simplemente una energía? Bueno, tantas preguntas pueden haber, pero la Biblia tiene la respuesta y en este versículo que hemos leído, pues encontramos la respuesta, ¿no? Y vamos a orar primeramente para que Dios siga, pues, iluminándonos y dándonos el entendimiento para comprender. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y pedimos que esta mañana nos ayudes, porque es un poco complejo esto de los atributos tuyos, mi Señor, y necesitamos bastante de tu espíritu para poder tener entendimiento, para poder, Señor, comprender lo que tú realmente eres. Y pedimos pues que bendigas tu palabra y a cada uno de los presentes en esta mañana. Te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, al decir que Dios es espíritu, pues lo que tenemos que pensar que es invisible, ¿no? Y tenemos ahí versículos, pues, que nos ayudan a entender esto. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, por supuesto, el primogénito de toda la creación. En 1 de Timoteo 1:17 dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, esto nos hace entender y comprender que el ser de Dios es totalmente opuesto, diríamos, a la naturaleza física y material de todo ser humano, ¿no? Por ello también Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, la verdad, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué de los versículos, de pasajes de la Biblia que dan a entender que Dios tiene cuerpo? Y vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En Ezequiel 8:1 dice, se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. También en Éxodo hay otro versículo, en el 33:23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y en Isaías vamos a tocar otro versículo más, 49:16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo grabada. Entonces, nos ponemos a pensar y tal vez nos preguntamos, ¿no? ¿Dios tiene cuerpo? ¿O la Biblia se contradice acaso? Dice una cosa y dice otra. Nos dice que es espíritu, nos dice que es invisible y ahora en estos versículos dice que nos hace ver que tiene cuerpo. No, hermanos. La Biblia utiliza muchas veces
figuras eh, retóricas. Y vemos también, si pensamos en otro ejemplo más, de Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, Dios entonces tiene alas, tiene plumas, y de ninguna manera, ¿no? Vamos a pensar eso. Es simplemente, como estamos diciendo, una figura. Y encontramos en la Biblia, pues, de que Dios utiliza figuras de este tipo cuando encontramos esto, ¿no? Y la Biblia usa figuras para describir para cuando la Biblia utiliza estas figuras para describir a Dios, en las cuales nos hace pensar de que Él tiene una figura, que tiene un cuerpo humano o parecido a los humanos, se llama antropomorfismo, ¿no? Y hemos visto pues que Dios es espíritu y simplemente Él, como estamos diciendo, utiliza figuras para cuando está, interactuando con alguien. Y hay otra parte también en Génesis 32:30, en la cual Jacob dice, refiriéndose a Jacob, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cara a cara. Y esta parte, este pasaje, pues, nos habla de que Jacob luchó toda la noche con el ángel del Señor, dice, ¿no? Entonces, esto, dice, pues, de que fue Jesús en una de sus apariciones en el Antiguo Testamento antes de nacer como hombre, ¿no? Hermanos, amigos, ahora, pues, espero no estemos confundidos, espero tengamos claro lo que nos dice la Biblia. Y espero que entendamos que Dios es espíritu, que a Dios no podemos verlo, que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? Como vemos pues en este pasaje de Juan 4, ¿no? Entonces, tal vez viene la pregunta a nosotros, ¿no? ¿En qué forma, momento o lugar uno puede acercarse a Él? Y si tomamos en cuenta este versículo y muchos más de la Biblia, pues lo que podemos ver es que nos anima a acercarnos a Él de una forma verdadera, de una forma adecuada como nos enseña Él en su palabra. A acercarnos a Él sabiendo que Él es espíritu y que debemos hacerlo en espíritu y en verdad cuando queremos adorarle a Él, como dice este versículo. Y pensando en esto, pues no importa el lugar, no importa el día, no importa la hora. Uno puede acercarse a Él en cualquier momento. Hemos estado viendo también este atributo de la omnipresencia de Dios. Y hemos visto pues de que Él se encuentra en todo lugar y en forma constante a la vez. Por lo tanto, nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos acercarnos a Él en el momento que lo deseemos, en el lugar donde nos encontremos. Es verdad, en el tiempo que teníamos las reuniones presenciales, pues estos cultos lo teníamos en el local de la iglesia. Los jueves teníamos un tiempo de oración y un grupo estábamos allí orando. También las otras reuniones de jóvenes, de adolescentes, de niños, etcétera, se hacían en este lugar. Pero por estos tiempos y esta situación que estamos atravesando de la pandemia, pues podemos acercarnos desde el lugar donde nos encontramos, como lo estamos haciendo hoy a través de las redes. Cada uno estamos en nuestros hogares, estamos en diferentes lugares, pero allí está Dios. Y allí podemos adorarle, allí podemos alabarle y estamos seguros de que Él está con nosotros. Así que podemos hacerlo en cualquier momento para alabarle, para adorarle, para servirle, para honrar su bendito y santo nombre, donde quiera que nos encontremos, porque Él
es espíritu y es omnipresente. Y a ti, mi amigo, que nos estás visitando a través de las redes, que estás recibiendo mensajes, que estás tal vez llevando discipulado con algún hermano, que estás recibiendo devocionales, que estás conociendo de la palabra de Dios, porque seguramente ya estás leyendo la Biblia también. Te animo a acercarte a Dios. Él está esperando por ti. Y la oración que Él más espera es cuando tú reconozcas tu necesidad espiritual y vengas a Él arrepentido para pedirle perdón. Con toda seguridad, mi amigo, de que Él va a recibirte y no solamente va a escucharte, sino que va a contestar tu oración, te va a perdonar tus pecados y te va a dar esa nueva vida espiritual. Te va a dar parte en su reino, va a dar la vida eterna. Ese es el Dios que tenemos, ese Dios espíritu, ese Dios invisible, ese Dios omnipotente, omnipresente y misericordioso y todos los atributos que estamos viendo durante estos domingos, hermanos. Como punto número 2, vamos a ver de que su existencia no es similar a nada de lo creado. Y para esto quisiera que me acompañen a leer en Éxodo 20, los que tienen su Biblia a la mano y pueden encontrarlo, o si no, yo voy a leerlo, dice en Éxodo 20 los versículos desde el 4 hasta el 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No sé qué piensan de esta parte, cómo lo ven. Y vemos pues en este pasaje y nos hace pensar, ¿no? De que tratar de representar a Dios, ese espíritu, a través de una imagen, a través de una pintura, a través de una escultura, de cualquier cosa o ser que sea creado en el universo, esto es, si podríamos decir, algo feo, horriblemente falso. Y es limitarlo en cuanto a su sabiduría, su amor, su misericordia, su omnipotencia y el resto de todos sus atributos que son muchos, ¿no? Entonces, esto es algo deshonroso, diríamos. Es deshonrar el nombre de nuestro Padre, que es todopoderoso. Por ello, Él lo prohíbe. Como vemos aquí en Éxodo, en el capítulo 20, especialmente en el versículo 5. Él lo prohíbe, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? En esta parte, por ejemplo, del versículo 5, dice que es un Dios celoso. ¿Y por qué Él es celoso? Nos podríamos preguntar, ¿no? Él es celoso porque quiere proteger su honor y se enoja cuando se disminuye su gloria y se representa falsamente su carácter. En Deuteronomio tenemos, voy a leer en el capítulo 4, los versículos 23 y 24, dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Acá vemos más claro la prohibición. Y ya no solamente dice Dios grande, Dios fuerte, Dios celoso, dice, sino fuego consumidor.
Esto es algo que debemos tener en cuenta. Y por eso es de que Él censura en forma absoluta la idolatría. Él censura, prohíbe y por supuesto sus juicios vienen a los que lo desobedecen. Esto es algo que debemos pensar mucho. Y Él exige pues una plena devoción a Él, pero de una forma verdadera, como estamos viendo pues en este versículo de Juan. En espíritu y en verdad quiere que nosotros lo adoremos. Tal vez viene otra pregunta, ¿no? ¿Por qué adorar imágenes, estatuas, pinturas, etcétera? Aunque el hombre crea que son del Dios verdadero, él lo prohíbe. ¿Por qué? Y bueno, la respuesta lo encontramos también en Romanos 1:25. Aquí dice pues, porque esto es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y todo el versículo dice así, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No? Entonces, por eso es que Dios lo prohíbe, por eso es que Dios no permite estas cosas, porque esto sería, pues, tal vez insinuar, como estamos diciendo, que Dios tiene cuerpo, que Dios es visible y siendo espíritu. Él no tiene cuerpo y por eso es que ni siquiera debemos imaginar una imagen de Él cuando nos dirigimos a Él para adorarle, cuando queremos alabarle, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros adoramos por fe y no por nuestra imaginación. Así que eh, si nosotros realmente amamos a este Dios que es espíritu, a este Dios invisible, a este Dios que tiene tantos atributos y tan lindos como hemos visto, lo que debemos hacer es, pues, obedecer, guardar, dice, sus mandamientos. Como este que encontramos acá, en esta parte de Éxodo, y los tantos que hay en la Biblia. Si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que obedecerle. A este versículo que en la versión popular dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y yo te pregunto, ¿muestras con tus actos y tu diario vivir que amas a Dios? Y una pregunta más, ¿no? ¿En qué formas prácticas muestras que amas a Dios, aún en estos tiempos de pandemia? Uno de los mandamientos del Señor es amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo mostramos en estos tiempos? Quizás dirás, yo no puedo invitar a nadie, yo no puedo visitarlos, no podemos ir a tomar un cafecito, en fin. Pero podemos hacerlo a través de las redes, como lo estamos haciendo estas reuniones. Podemos hacerlo como lo están haciendo otros hermanos, enviando devocionales, tal vez animándolos a través de una llamada, llevando a un discipulado con alguno de ellos. Pero lo más importante es la misericordia. Podemos ayudar a muchas personas en necesidad. Y ahí te pregunto, ¿lo estás haciendo, mi hermano? Y otra forma también de ayudar, otra forma de mostrar misericordia es a través de nuestras ofrendas materiales, que aunque realmente pues en estos días de culto de los domingos no pasamos la bolsita porque cada uno está en su casa, pero podemos hacerlo con amor y sacrificio. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero podemos ofrendar, dar a uno de los ancianos, porque esto sirve para ayudar a nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles o que tienen familiares que también están contagiados. Hay muchas formas, hermanos.
de obedecer los mandamientos del Señor en una forma práctica, aún en estos momentos difíciles. Y nosotros debemos mostrar que somos cristianos, pero en la práctica, no solamente cristianos teóricos. Eso es lo que quiere el Señor. Para eso, Él nos ha dado el privilegio de llegar a ser sus hijos. Para eso tenemos este privilegio de ser sus siervos. Y en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, debemos también mostrar que le obedecemos de alguna manera. Y bueno, habíamos dicho también de que tenemos parte de estos atributos, nosotros tenemos ese privilegio. Y bueno, en esto de la espiritualidad, Dios en su gran bondad y misericordia también nos ha dado parte, nos ha dado de su espíritu. Pero la diferencia de este espíritu es que no es como el del Señor, porque es creado por Él, es dado por Él y está en un solo lugar a la vez, no como como Dios que es espíritu que está en todas partes y en forma constante, ¿no? Ahora, tal vez viene la pregunta, podríamos tener otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo y de qué manera llegamos a tener, eh, diríamos, esa espiritualidad cristiana que vamos a llamarle? Eso se obtiene, nosotros lo sabemos, en el momento en que uno se arrepiente y se acerca a Dios para pedir perdón por sus pecados. En ese momento, como cuando lo hace también de una forma verdadera, como dice Pablo en Romanos, confesando con su boca y creyendo con su corazón, no solamente alcanza el perdón de sus pecados, sino que obtiene esta vida espiritual. Llega a ser hijo de Dios. Y esto es porque llega a tener dentro de sí el Espíritu de Dios que pone en él. Y en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu que Dios nos da nos hace partícipes también de de este atributo que estamos hablando, de la espiritualidad. Y ese espíritu es que hace que nosotros practiquemos otras disciplinas que antes no teníamos. Esas disciplinas como la oración, la adoración, el culto, eh, el estudio de la palabra, el predicar de Cristo y en fin, el ayuno y tantas cosas que uno hace y debe hacerlo por el hecho de tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y debemos dejar que Él actúe, porque muchas veces podemos tener el Espíritu, pero no lo dejamos actuar. Hacemos nosotros cosas que nos gustan y algunas cosas nomás dejamos que el Espíritu haga a través de nosotros. Y como creyentes, tal vez debemos pensar un poquito, ¿no? ¿Estamos dejando actuar al Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Estás mostrando en tu vida que el Espíritu de Dios vive en ti a través de tus actos? Y esto es en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en todo lo que tenemos que hacer. Porque aún en tiempos de pandemia, nosotros tenemos muchas actividades, ¿verdad? Pero ahí está la pregunta. ¿Actuamos dirigidos por el Espíritu? Y a ti nuevamente, mi amigo que nos visitas, amiga, te pregunto, ¿quisieras tener el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Sabes cómo hacerlo? Y como estamos hablando que Dios es Espíritu y se encuentra en todo lugar, puedes hacerlo en el lugar donde te encuentras. Acercarte a Dios arrepentido y puedes tener este privilegio de tener
parte de la espiritualidad y tener estas disciplinas, estar dirigido por el Espíritu. Si no sabes cómo hacer, acércate a cualquiera de los ancianos, al hermano que te invitó, etcétera, y te va a ayudar, mi hermano, mi amigo. Y bueno, esto es lo que debemos pensar en esta mañana, sobre todo en la espiritualidad, que es un gran atributo de nuestro Señor. Y bueno, hemos aprendido pues de que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo material. Hemos aprendido pues de que su existencia no es similar a nada de lo creado. Él no es de carne y hueso, no es como nosotros, pero en su amor y su misericordia también Él quiere que tengamos parte de este atributo. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana, te alabamos, te adoramos como siempre, porque pese a la situación en que nos encontramos, pero nosotros podemos reunirnos. Tú has permitido que a través de estas redes puedan reunirse tus hijos para alabarte, para adorarte, para tener comunión contigo y también como tus hijos que somos, Señor. Y has permitido que muchas personas también te estén conociendo a través de estos medios. Señor, gracias te damos por tus atributos. Gracias te damos, Señor, por tu espiritualidad. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre en tu misericordia nos cuidas, nos guardas y ayúdanos a entender que tú eres espíritu y que debemos adorarte de una forma verdadera. Y ayúdanos a no caer en la idolatría, Señor, porque siempre tenemos la tendencia a eso, aunque no sean imágenes, estatuas, pero a veces tenemos otros diositos. Ayúdanos a quitar eso de nuestras vidas y adorarte a ti, a darte la gloria y la honra solamente a ti, porque tú eres un Dios celoso, un Dios que se enoja cuando damos tu gloria, tu honra a otro ser que no eres tú, mi Dios. Bendito y alabado seas, mi Dios, y muchas gracias por este tiempo y ayúdanos pues a recordar en nuestras vidas y a poner en práctica lo que nos enseña. Te lo pido en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Amén. Gracias, Pedro.